bienvenidos. Hoy queremos darle vueltas a una palabra que, bueno, se escucha muchísimo últimamente. Tóxico. Lo oímos para describir relaciones, ambientes de trabajo. Parece estar en todas partes. Y la pregunta que nos hacemos ¿es solo una palabra de moda? ¿Algo pasajero? ¿O quizá está señalando un malestar más hondo de nuestro tiempo? Queremos entender qué significa realmente esto de tóxico y por qué lo usamos tanto para nombrar eso que nos hace mal, ¿no? Desde lo más íntimo hasta lo laboral. Exactamente. Es una palabra muy cargada, ¿verdad? Y hay una perspectiva interesante, la de la psicoanalista Clotilde Legil. Ella sugiere que tóxico es como la forma actual que tenemos de nombrar esa experiencia de sentirnos como forzados, abusados a veces o maltratados, empujados más allá de los límites. Forzados. Sí, ella dice que designa como una metamorfosis en nuestra relación con el mundo, con los otros, un malestar muy de este siglo, muy ligado a esa sensación de que nos fuerzan, de que se fuerzan los límites. Entiendo. Eso sugiere que no es algo que simplemente venga de afuera, sino que tiene que ver con cómo lo vivimos por dentro. Esto tiene raíces más profundas, quizás en el psicoanálisis mismo. ¿De dónde viene esa sensación de forzamiento? Definitivamente. Sí, conecta fuerte con ideas del psicoanálisis, ¿eh? Pensemos en Freud, en Lacan y su concepto del superyo. Esa instancia interna, esa vocecita que se supone nos regula, nos pone límites, bueno, a veces puede volverse terrible, excesiva, sádica incluso. Ajá. Entonces, lo llamativo acá no es solo la presión externa, que existe, claro, sino cómo nosotros mismos internalizamos esa presión, la hacemos nuestra. Y ese superyo se convierte en una especie de tirano interior que nos empuja, nos autoexige sin parar. O sea, terminamos como colaborando con nuestra propia intoxicación. ¿Se entiende? Claro, como si uno mismo se pusiera la soga al cuello. Algo así. Legil habla de ceder, que es sufrir esa presión de afuera, pero también de forzarse uno mismo, ¿no? Bajo el mando de ese superyo que se descontroló. Entiendo perfecto esa conexión con la voz interna. Ahora, si lo llevamos a un terreno más común, digamos, las relaciones de pareja, ahí se usa muchísimo la palabra tóxico. ¿Cómo se vería esto ahí, concretamente? Bueno, un ejemplo literario que Legil usa, y es muy potente, es el de Emma Bovary. Ah, claro, Madame Bovary. Exacto. Pero lo interesante del análisis no es tanto si la relación con un hombre específico era tóxica. Es más sutil. Legil sugiere que Bovary se intoxica, pero con ideas, con palabras como pasión, amor, amante, cosas que leyó en las novelas. O sea, ¿las ideas son el veneno? Exacto. Esas ideas se vuelven como una sustancia adictiva para ella, una exigencia interna de su superyo, que le empuja a buscar una satisfacción sin límite, una y otra vez. Y eso la destruye. Los hombres son casi instrumentos para esa búsqueda. Legil reflexiona sobre cómo, a veces en lo femenino, el amor puede llevar a ceder sin medida. Y dice que quizás es el deseo propio, el deseo singular de cada una, lo que podría poner un freno, ¿no? Para que ese amor no se vaya a un goce destructivo. Fascinante ver cómo una idea, una palabra, puede ser lo verdaderamente tóxico. Ahora, me pregunto, ¿esto se queda solo en el amor? ¿O esta dinámica de forzamiento e intoxicación también la vemos, por ejemplo, en el trabajo? Porque ahí también se habla mucho de ambientes tóxicos. Totalmente. Se ve clarísimo. Pensemos en esas dinámicas laborales que llamamos tóxicas. A veces usan mecanismos como la autoevaluación. Sí, las famosas autoevaluaciones. Bueno, eso no solo mide cómo trabajaste. Te invitan, o más bien, te fuerzan a que vos mismo te pongas metas. Y muchas veces son metas excesivas, ¿no? Claro, uno tiene que mostrarse ambicioso. Exacto. Y al fijar vos mismo esos objetivos tan altos, estás como dando un consentimiento, sin darte cuenta, a esa autoexigencia brutal. Estás colaborando con esa presión que después te lleva al burnout, al agotamiento total. O sea, no es solo que te exploten desde afuera, como la vieja idea de alienación. No solo eso, es como una intoxicación con un discurso de evaluación constante, de rendimiento, y lo clave es que uno participa en eso,
aunque sea sin querer. Mm, Y ojo, que esta lógica no se queda solo en la oficina, ¿eh? Se ve en lo social más en general. Esta obsesión por el crecimiento infinito, la hiperactividad, la aceleración. el siempre más. Ese siempre más, exacto, que nos termina ahogando a todos, ignorando los límites humanos y los del planeta. Fíjate, la crisis ambiental es un ejemplo clarísimo de forzar los límites hasta el quiebre. El panorama que pintas es denso, la verdad. Si estamos tan metidos en esta dinámica tóxica, ¿hay alguna salida? ¿Qué propone el psicoanálisis ante todo esto? Bueno, la apuesta del psicoanálisis está en la palabra. Así como las palabras, los discursos nos pueden envenenar, nos pueden intoxicar, la palabra también puede curar. ¿Cómo? Un proceso de análisis te permite como desarmar eso, descubrir qué palabras, qué mandatos internos, qué ideas te han estado envenenando, condicionando tu vida. El antídoto principal, dice Leguil, es el deseo de saber qué fue lo que te intoxicó. Y es a través de la propia palabra, hablando, en un proceso que lleva tiempo, claro, no es mágico. Es como ir sacando el veneno gota a gota, que uno puede nombrar y entender ese goce oscuro, esa satisfacción destructiva que te atrapa. Hablar para entender. Sí, y al entenderlo, al poder hablar de eso, uno puede empezar a separarse, a encontrar, como dice ella, una nueva respiración, una forma distinta de relacionarse con la vida. Entendido. Entonces, resumiendo un poco, esta palabra tan usada, tóxico, parece ser mucho más que una etiqueta de moda. Sería como un síntoma, ¿no? Un síntoma agudo de cómo vivimos hoy la presión, la falta de límites, el malestar, tanto en lo íntimo como en lo social, lo laboral. Y refleja esa tensión tremenda entre lo que nos exigen desde afuera y sobre todo lo que nos terminamos exigiendo nosotros mismos de forma desmedida. Exactamente. Es un reflejo de esa tensión. Y quizás como para dejar pensando a quienes nos escuchan, más allá de señalar lo tóxico que viene de afuera, el jefe, la pareja, el sistema, lo que sea, la pregunta clave, aunque incómoda, podría ser ¿qué parte juega uno mismo en consentir esa dinámica? O incluso en alimentarla sin darse cuenta. Y sobre todo, ¿qué palabras propias, qué relato singular necesitamos cada uno construir para empezar a disolver ese veneno? Para poder, recuperar algo de nuestra propia vitalidad.